Las 5R, mucho habla el gobierno de rectificación, de reimpulso y esas cosas de corregir quizás las políticas que de manera errónea han venido practicándose en Venezuela en los últimos años. ¿Cree que lo está haciendo? Bueno, fíjense, el gran problema que tenemos nosotros es un problema estructural en lo económico. Tenemos un gobierno que ha tomado decisiones en lo económico que se alejan de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Y bueno, vemos, precisamente ayer hubo una marcha de los trabajadores, un encuentro nacional de trabajadores que siguen protestando contra el instrumento ONAPRES, que es violatorio de los derechos laborales y en fin el derecho humano que tiene el trabajador. El Ministerio de Educación fue tendencia ayer todo el día. Sí. Es lamentable, ojalá que pudiésemos nosotros darle buenas noticias al país, buenas noticias a los trabajadores, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de su situación. Lamentablemente eso no es así, pareciera ser que no hay una voluntad humana o de humanidad de parte de los actores del Ejecutivo Nacional para atender estos casos, aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la humanidad. Yo creo que en esta crisis de humanidad, creo que hay que volver a la empatía y volver al entendimiento de esas situaciones. Por otra parte, la reciente ley de zonas económicas es una ley que discrimina, es una ley que, si bien es cierto, uno no puede entender las zonas económicas buenas o malas per se, pero las que se decretaron y en las condiciones como se están dando y las condiciones laborales que no se están garantizando dejan mucho que digamos, desconfiar o tener reservas. Aclaremos, ¿discriminatorias por qué? Bueno, porque cuando tú construyes un marco jurídico para un territorio en específico diferente o con especialidad o con algunas especificidades a otras partes del territorio venezolano, como por ejemplo la frontera del Táchira con Colombia, que bueno, hay que también decir, aprovecho la oportunidad para decir que es una buena noticia el encuentro entre el vicecanciller para América Latina, el viceministro para América Latina y el canciller nombrado por el gobierno que va a asumir el próximo 7 de agosto en Colombia. Pero bueno, te decía que era discriminatorio porque se construye un marco jurídico para un territorio con especialidades y especificidades que favorecen más al capital que al trabajador. Ahora, yo no estoy negando que es necesario buscar la inversión extranjera, pero esa inversión extranjera debe de ir con una lógica de diversificación de la economía. Entonces, bueno, cuando equilibrio, ¿no? También. Y equilibrio. Cuando tú ves que es las 5 regiones o zonas especiales que se decretaron, una está en las aves, esperemos que, perdón, en la isla de la Tortuga, esperemos que no vayamos a hacer un ecocidio en las tortugas por el bien del ambiente, por el bien de nuestro territorio. Que sea algo excluyente, muy exclusivo. No, el ecocidio, digo, que dañemos nuestro ambiente ahí pero también que se convierta, no sé, en un paraíso elitesco o algo así. Exacto, pero tenemos también, los otros son el puerto de Puerto Cabello y La Guaira. Bueno, ahí hay una evidencia de que seguimos con un modelo económico extractivista, con una economía de puertos que no favorece a la producción nacional. Ojalá hubiésemos podido definir una zona económica en Portuguesa, por ejemplo, o en Guárico, que es en donde están nuestros productores de arroz, nuestros productores de sorgo, nuestros productores de trigo, y que hubiese inversión extranjera para la agroindustria. O sea, sería interesantísimo también ver eso. Sin embargo, bueno, seguiremos observando de cerca esto. Es también bastante interesante analizar la forma como en la Asamblea Nacional se aprobó esta ley, solamente con un voto en contra, que fue el voto del Partido Comunista, el único diputado que tiene el Partido Comunista, el resto fue por unanimidad. Pareciera ser que entonces, lo que yo siempre he dicho, que el pacto de la polarización es un pacto de los poderosos. Hablemos ahora del tema migratorio, que bueno, hoy enluta al país porque hay 16 venezolanos que perdieron la vida en un accidente en Managua, ¿no? En la vía hacia Nicaragua, una carretera que, bueno, por la cual transitan muchos venezolanos y muchos migrantes de otros países. Está como parte de la realidad, sucedió ya en otros días también, otros accidentes, de diferentes formas. Las personas van a buscar mejor
calidad de vida y terminan perdiendo la vida en muchos casos. Por supuesto, no podemos generalizar, habrá otros que han tenido éxito, qué sé yo. Pero ha sido muy duro para los migrantes venezolanos tener que salir. Y al mismo tiempo la clase política dice, bueno, es que necesitamos a los migrantes que vengan a votar o que puedan votar. Entonces, ¿hasta qué punto hemos sido injustos con el venezolano que ha tenido que salir, que los despreciamos cuando se trata de generarles condiciones, pero cuando los necesitamos para sumar boticos en la cajita de resguardo, entonces ahí sí nos acordamos que existen, Emilio? ¿Qué decir? Bueno, fíjense, quien les habla recorrió Sudamérica como mochilero investigando la migración venezolana, entrevistando a migrantes y a nacionales. Fue un recorrido de 2 años, 4 meses. Además, soy descendiente de migrantes, mi mamá es colombiana. Quiere decir que he vivido el drama de la migración en carne propia. Muy doloroso. En el marco esto de la lucha por los derechos humanos de los migrantes, en donde, bueno, hemos tratado de dar ahí nuestro aporte de visibilizar eso, nosotros hemos sido firmes en decir de que no podemos instrumentalizar a la migración. En el 2020, cuando iniciamos el impulso de la propuesta de la Ley de Movilidad Humana, como una necesidad que tenemos para que el Estado venezolano reconozca a los migrantes y le reconozca sus derechos humanos, le decía a una periodista, le decía, la migración venezolana se ha convertido en un negocio y el migrante en una mercancía. Lo que está pasando con la migración lamentablemente es eso. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, Sadir, que me das para hacer un llamado a la reflexión de los estados, no solamente el Estado venezolano que está en deuda con su población migrante, sino a los estados de la región, y también un llamado a nuestros hermanos migrantes a cumplir con la orientación de la Organización Internacional de Migraciones de tratar de tener un plan migratorio responsable, seguro y ordenado. Lo que está pasando en el Darién, por ejemplo, en el tapón del Darién es lamentable, y lo hemos venido denunciando desde hace 2 años, que la migración o los migrantes terminan siendo víctimas de mafias migratorias. Porque lo que estamos viendo, que de verdad que se te arruga el corazón, lo que estamos viendo es una violación de los derechos humanos. Y además también las decisiones del plan migratorio de las personas, muchas están siendo tomadas por la desesperación, porque bueno, aquí tenemos el 94,5% de pobres según la encuesta en COVID. Estados como el Zulia, por ejemplo, y el Táchira, que no tienen suministro eléctrico continuo, pues entonces no puede producir la gente, y la gente se desespera. O sea, la vida en Caracas es una burbuja con relación a la vida en el interior del país. Y bueno, y la gente toma esas decisiones desesperadas. Es difícil pedirle a la gente que evite migrar. Si tú me preguntaras a mí, lo que yo más deseo es que no haya ni un migrante más, poder parar esa migración. Lamentablemente, para eso necesitamos un Estado responsable. Aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a la Cancillería de que se aboque a atender a través de los consulados a esta población, que incluso la población que está ya radicada en otros países necesita de la atención del Estado venezolano. Lo que vimos en Chile recientemente, a través de los consulados. Entonces, bueno, hacer ese llamado, de verdad. Ahora, Emilio, pero ¿cómo entender? Hablabas de ese 94% de población vulnerable dentro de Venezuela. Vemos también un proceso de emigración en este momento todavía. Uno quizá con la mirada de los medios no podría cuantificar cuál es el número real, pero lo estamos viendo. Siguen personas saliendo de Venezuela porque quieren un destino mejor. Pero al mismo tiempo en Venezuela hay una sensación, si es la palabra, de estabilidad económica o de mejora económica. Entonces vemos grandes actos políticos donde hablamos de la nueva economía y la inflación que se detuvo y el dólar que también está ahí estancado. Entonces toda esta situación, pero ¿cómo eso no se traduce entonces en calidad de vida? ¿Por qué seguimos viendo estas brechas de desigualdad tan altas en nuestro país? Mire, una de las cosas que vimos nosotros en el recorrido es que estos países, y fundamentalmente el nuestro, tiene 3 enfermedades endémicas: la pobreza, la desigualdad y la corrupción. El problema de nosotros lo que es poco entendible o incomprensible es que en un territorio tan rico como el venezolano exista el 94% de su población en condiciones de pobreza y que vivan con menos de $5 al día. O sea, la única forma como se puede explicar eso es que hay
actores que administran el erario público y que lo han dilapidado. ¿Caso Monómeros, por ejemplo? Bueno, eso es una vergüenza nacional. Una vergüenza nacional. Los actores que administran el erario público, que al final nos pertenece a todos. O sea, el recurso de la nación es propiedad tuya, es propiedad de los compañeros, es propiedad mía, y nosotros tenemos que velar porque exista una Contraloría Social y porque los actores que administran esos recursos den respuesta. Aquí se ha perdido 700.000 millones de dólares por corrupción, ¿no? Señor, que con eso se podría haber construido los hospitales que nos hacen falta, las escuelas que nos hacen falta. Y muy pocos responsables, ¿no?, sobre eso. Muy pocos responsables. Pero ¿en dónde se evidencia esa corrupción? Bueno, que las 13 turbinas del Guri no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? ¿Por qué? Por falta de mantenimiento, por falta de recursos para comprar las nuevas. ¿Y en dónde están esos recursos? Dilapidados. El voto en el exterior. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Consejo Nacional Electoral, específicamente al equipo del rector Enrique Márquez, que atendió la solicitud que le hiciéramos desde la Unidad Política Popular 89 sobre la instalación de una mesa de trabajo para el reglamento en el exterior. Llevamos 8 jornadas de trabajo en torno a eso. Eso es un derecho que no se le debe limitar a los venezolanos. Sin embargo, es muy importante dejar claro que pasa también por una voluntad que tenga el ciudadano venezolano en el exterior para irse a inscribir en el registro electoral, porque podríamos garantizar